Quisiera saber si hay algo mejor que la historia nos muestre a los dos. Puedo sentir que es más fácil decir solo fue un simple hola y adiós. No quiero evitarme las excusas, aunque vienes me desgastas y me usas. La canción que escucharon antes probablemente sea lo que muchos desarrolladores de software han pensado sobre la situación actual que viven con respecto a Apple, y posiblemente sea la forma perfecta de decir cuál es esa relación, porque todo empezó relativamente bien, digamos. Apple en 2008 creó un jardín, el cual decidió cercar para que la experiencia de los usuarios fuera posiblemente lo mejor que ellos podían ofrecer en ese momento, ya que antes de que existiera algo como un concepto, como una tienda de aplicaciones, pues no existía nada parecido en ningún otro ecosistema como tal, ya que todo se distribuía por diferentes lugares. Los desarrolladores tenían que hacerlo a través de sus propias herramientas o a través de páginas web dedicadas a distribución de software, pero nada que estuviera amarrado específicamente a un hardware o a un aparato como tal. No quiero entrar mucho en detalles sobre la parte de toda la historia detrás de esto, vamos a tomarlo por encima, pero quiero recordarles de que hay un artículo que acompaña a este podcast para darles un poco de contexto sobre todo lo que viene detrás de la historia de Apple. Lo vamos a tocar un poquito por encima, pero no demasiado, porque si no me va a tomar horas a la hora de hacer esto. Quiero como dar una noción de lo que para mí representa toda esta situación que está viviendo Apple con respecto a todas las demandas que está recibiendo, y el descontento cada vez más generalizado de los desarrolladores de software y de los usuarios con respecto a lo que está pasando con las decisiones que Apple toma. Eventualmente vamos a hablar de otras empresas grandes como Amazon, por ejemplo, o de Microsoft o de Google, que posiblemente veamos cambios importantes en la próxima década con respecto a lo que realizan. Creo que es una oportunidad importante para hablar de esto, porque usualmente a estas empresas las tomamos como empresas que nos facilitan cosas. En realidad muchas veces nosotros y la gente que se dedica a ofrecer su experiencia y su trabajo para que puedan surgir en estos ecosistemas de estas empresas grandes, al final terminan siendo ninguneados y terminan siendo tomados por algo que es seguro y que al final no importa tanto. Lo que importa es esa cantidad de dinero que vas a ver al final de cada uno de los trimestres cuando presentan sus resultados de negocio. Apple creó este jardín en 2008 con esta presentación de Steve Jobs cuando presentó el iPhone. Lo escribió de una forma muy interesante, porque lo que dijo fue que se iban a asegurar de que iba a ser la forma en la que el software pudiera distribuirse de una mejor manera y que los desarrolladores no tendrían que preocuparse por nada de eso. Y es que, viéndolo de esa forma, cuando se presentó el iPhone, aparte de lo revolucionario, que es algo que creo que prácticamente nadie en este momento puede negar, Apple tuvo muchísimo apoyo por parte de desarrolladores que tal vez estaban cansados o vieron como novedoso la forma en la que estaban trabajando con respecto a una tienda de aplicaciones, el SDK que Apple presentó en su momento, todo el ecosistema de cosas alrededor de la App Store que Apple les presentó, para que simplemente ellos se decidieran a construir aplicaciones y servicios que estuvieran disponibles en las plataformas de Apple. Y todo empezó por el iPhone. Pero es una suerte que no tuvo, por ejemplo, otras empresas como Microsoft, por ejemplo, que cuando reaccionó tarde, eso sí, a lo que presentó Apple en 2008, no tuvo ese apoyo con respecto a lo que fue Windows Phone y lo que fue Windows 8 y mucho menos Windows 10. A Microsoft había perdido la confianza de los desarrolladores en ese sentido. A Google, en parte, mucha de la gente, o el éxito que tuvo Google con la Play Store y con Android,
fue porque el lenguaje de programación con el que estaba lidiando o con la que se construía era un lenguaje de programación como Java. Ya mucha gente trabajaba o conocía en ese momento. Entonces eso le permitió que mucha gente que ya sabía sobre estos lenguajes pudiera simplemente empezar a trabajar en aplicaciones de Android. Entonces, pero el apoyo que tuvo Apple con la App Store al inicio fue brutal. Y después, cuando presentaron el iPad, la adopción de la cantidad de aplicaciones hacia el iPad fue enorme. De hecho, siendo la tableta o la tablet con la mayor cantidad de aplicaciones nativas disponibles, algo que al día de hoy Android no lo ha logrado superar, y que inclusive Microsoft, aún teniendo tablets con Windows completo, tampoco. La siguiente parte, que es ya adelantándonos un poquito más en el tiempo, es, y resumiendo otra vez por encima, vamos a ir por unas 4 partes diferentes, lo que yo llamo las guerras cupertinas. Y por guerras cupertinas me refiero a la serie de batallas legales que ha tenido Apple durante los últimos 5 o 6 años, y ya ha entrado en dominio su paso por el mercado de los teléfonos. Y la primera de ellas importante en realidad ha sido la batalla legal que ha tenido con Spotify y con Rakuten, pero principalmente con Spotify, porque Spotify lo que él pide al presentar esta demanda a la Unión Europea, a la Comisión de Antimonopolio de la Unión Europea, es que Apple forma parte, es juez y parte de una tienda de aplicaciones donde ellos son competidores. Apple presenta su versión de Spotify llamada Apple Music, y compiten directamente con Spotify por un mercado en el cual Spotify tiene la desventaja de que las suscripciones, y es algo que se va a ver repetidamente en el resto de demandas, Spotify tiene que pagar el 30% de las ventas de suscripciones que hagan a través de la tienda de aplicaciones de Apple. Cosa que Apple no tiene esa desventaja, porque ellos, aunque producen el hardware y proveen el software, los iPhone y los iPads, ellos no tienen que pagar el 30% de ganancias a prácticamente nadie, pese a que tienen una aplicación igual en la Google Play Store. De hecho, una de las cosas que dijo Margaret Vestager, que es una de las cabezas de la Comisión Antimonopolio, dijo que necesitamos asegurarnos que Apple siga las reglas, que no extorsione la competencia en los mercados donde Apple también compite con respecto a otras aplicaciones u otros desarrolladores. Por ejemplo, el espacio de la música con el servicio de Apple Music, o con el servicio, como por ejemplo, de Apple Books, que es el servicio donde venden libros electrónicos. Aparte de esa investigación de la tienda de aplicaciones de Apple, la Unión Europea también está investigando a Apple por el tema del sistema de pago, el de Apple Pay, que aparentemente viola leyes que tiene la Unión Europea con respecto a este tipo de acciones. Una de esas es que Apple limita la capacidad que tienen los iPhones para realizar pagos a través de NFC, un tipo de tecnología que permite la comunicación cercana entre dispositivos. Eso en Android es posibilidad abierta, o sea que cualquier persona, o en este caso desarrollador, puede, mediante una parte del código que tiene el sistema operativo Android de Google, ellos pueden acceder a ese componente para permitir pagos por cercanía, o sea, acercar el celular a un lector de NFC y pagar con el teléfono celular. Apple limita eso en su iPhone para que solamente Apple Pay lo pueda utilizar. Entonces, esta funcionalidad la Unión Europea la está revisando porque limita la competencia con respecto a otros bancos y a otras entidades financieras que no pueden acceder al mismo componente. Esta investigación llega supuestamente varios meses después de que la Unión Europea, junto con una serie de diputados de la República Alemana, votaran a favor de una legislación que podría forzar a Apple junto con otras compañías, por supuesto, de permitir el acceso a los chips NFC en los teléfonos de Apple, como en este caso los iPhones. Y Apple inclusive mostró sorpresa ante la posibilidad de eso, porque pensaban que iban a ganar la disputa legal, y hicieron como el siguiente comunicado, o se expresaron de la siguiente forma, de que eso podría ser algo que fuera dañino para
la protección de la data y la seguridad financiera de los clientes. Es donde uno se pone a pensar un poco como, ¿por qué con Apple no pasaría eso versus que lo hagan otros? ¿Verdad? Porque si Apple lo hace, ¿por qué eso no significa un problema de seguridad o de, digamos, de experiencia si otros ya exitosamente lo han realizado en otras plataformas? Pero bueno, Apple se defiende de esa manera y dicen que es bastante decepcionante que la Unión Europea o la Comisión Europea decidiera avanzar esta investigación basada en una serie de quejas de una serie de compañías que quieren tener un paseo gratis, como dicen ellos, y no adecuarse a las reglas que tienen ellos con respecto a la tienda de aplicaciones. Entonces, esa parte de las reglas la vamos a ver ahora en detalle porque es muy curioso cómo Apple juega con eso, de que ellos ponen las reglas y todos tienen que seguirla parejo, pero en realidad no es del todo cierto. De hecho, Spotify reclamó esta tienda de aplicaciones o este concepto o estas políticas que tiene Apple en su tienda de aplicaciones limitan la innovación y limitan la capacidad que tienen los consumidores de escoger entre el servicio de Apple, por ejemplo Apple Music, o cualquier otro de los servicios en igualdad de condiciones. La siguiente de esas guerras cupertinas, como las llamo, es la que tienen con la plataforma Hey, que es se conoce como Basecamp, y ellos lograron sacar un servicio de correo electrónico en el cual tienes que pagar lo más libre de publicidad posible. O sea, siempre y cuando pagas los $99 al año por ese servicio, tienes una experiencia, aparte que sí, bueno, es bastante diferente a cualquier otro tipo de correo electrónico que conocemos, como que tienes una bandeja de entrada, una papelera, una carpeta de spam. Es que en ese servicio es prácticamente imposible que recibas spam por la forma en la que está diseñado, que no voy a entrar en detalles de cómo funciona, pero bueno, la cosa es que ellos lanzaron una aplicación de Hey en la App Store, al igual que en Android y en la web y en desktop, como en la computadora, como en la Mac y en la PC. Y ellos decidieron lanzar la versión de iOS sin la posibilidad de adquirir el servicio desde ahí. Simplemente a la gente que ya lo tiene, descarga la aplicación, o sea que ya lo pagó en la web, por ejemplo, la suscripción, los $99 anuales. Ellos descargan la aplicación para iPhone y para iPad y con su usuario y contraseña entran. Eso es lo que se le conoce como una aplicación lectora. Una aplicación en la que ya un servicio del cual tú ya pagaste, tú entras con tu usuario y contraseña, no creas una cuenta desde ahí. Ese tipo de aplicaciones ya existen porque, por ejemplo, Netflix es un ejemplo perfecto de una aplicación que es lectora. Es una aplicación en la que tú creas tu usuario en la web de Netflix y entras con tu usuario y contraseña en la aplicación de iOS o de iPhone o de iPad. El caso es que Apple lo que hizo fue aprobó la aplicación primero y luego de eso decidió, dándose cuenta de cómo era que funcionaba el servicio, lo cual es un poco extraño porque Apple revisa cada una de las aplicaciones que van a entrar a la App Store manualmente. Cometieron el error de dejarla pasar primero sin ningún problema, y cuando ellos iban a decidir actualizar una serie de problemas que tenía la aplicación con una siguiente versión, Apple les dijo no, tienen que poner pago de la suscripción dentro de la App Store usando Apple Pay, que ese es el siguiente punto. Cualquier aplicación que vaya a estar en la App Store tiene que pasar, que tenga suscripciones o que tenga métodos de pagos, cosas que no sean físicas, tienen que pasar por Apple Pay, que es la plataforma de pago de Apple. Entonces, cuando Apple lanzó o le dijo a Hey que no podían tener esa aplicación de esa forma, tenían que incluir ese sistema de pago, el CEO de Hey empezó a referirse a Apple como una empresa, como un bully, como una empresa mafiosa, porque dijo textualmente, les digo la frase que mencionó, dice que debido a que la capacidad de mercado o el poder que tiene en el mercado Apple está cargando unas rentas exorbitantes, en lo cual es prácticamente un robo, haciéndole bullying a la gente para que pague el 30% o denegándole el acceso a su mercado. Inclusive está empezando a presionar, a despedazar, a aplastar a los pequeños desarrolladores de una forma en la que no puedan ni siquiera sobrevivir con esa clase de pagos.
Si realmente fuera una competencia o existiera una competencia real en este mercado, ese tipo de cosas no pasaría. Inclusive, bueno, antes de este año, Apple había probado una serie de aplicaciones bastante similares. De hecho, hay una que se llama Newton, que funciona muy similar. Tiene un sistema de suscripción que solamente se puede adquirir dentro de la web, y la aplicación está todavía al día de hoy. La puedes buscar, si tienes iPhone o iPad, la puedes buscar y está ahí. Y la parte importante de esto es que Apple tuvo una serie de arreglos por debajo de la mesa con Netflix y con Amazon, pero eso lo vamos a llegar un poco más adelante. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención después de que todo esto que habló el CEO de Hey, que lo dijo públicamente en Twitter y en otras redes sociales, es que llamó a Apple, digamos, como cualquier buen mafioso, nos llaman por teléfono para decirnos que primero nos va a reventar la ventana, que eso significaría como que nos están denegando la habilidad de arreglar una aplicación que ya teníamos en la tienda, e inclusive nos dicen con una serie de un tono muy sarcástico de que los van a quemar la tienda, que eso quiere decir que los van a remover la aplicación de la tienda de aplicaciones. Entonces, a menos de que les paguemos. Entonces, esta serie de connotaciones o de enlaces que tiene o que explica el desarrollador de Hey con respecto a lo que Apple representa para ellos, es algo que se empieza a repetir en otros, como pasa en la siguiente guerra, e inclusive en espacios súper cortos de tiempo, porque esto que pasa es en cuestiones de 6 meses o menos. Y el siguiente que entra en esta guerra, porque digamos los dos que vimos antes era, bueno, la empresa sueca Spotify, que es bastante grande ahora, Hey, que es una empresa relativamente pequeña. Las que siguen ya no son pequeñas, ahora son empresas enormes. La siguiente es, pues, la que por alguna razón suena irónico, pero es la empresa que salvó a Apple de la bancarrota hace más de 20 años, creo ya, prácticamente, que no es otra que Microsoft. Resulta paradójico que cuando Microsoft salvó a Apple, nada más iba a pensar Steve Jobs y Bill Gates que Apple se iba a convertir en el monstruo que es ahorita, ganándole a Microsoft inclusive en el valor bursátil unas cantidades de sus habitantes, siendo la empresa más valiosa del mundo, que está abierta en la bolsa actualmente. Y bueno, no tienen una mala relación, pero en ciertas cosas sí, y una de esas, la más reciente y la importante para el tema de que estamos hablando, es Microsoft está sacando un servicio de juegos o videojuegos en streaming. Eso quiere decir que no tienes que instalar nada, descargas ves el videojuego como si estuvieras viendo una película, pero lo controlas con tu mando de Xbox o con un accesorio para el teléfono, o lo juegas en el iPad, o juegas en la computadora, que eventualmente eso va a ser así. Todo se transmite por internet y no instalas nada en ninguno de tus dispositivos, lo que significa que la carga gráfica, que es la parte más potente, lo que requiere más poder gráfico, que es usualmente lo más caro en un componente de una PC o en una consola de videojuegos, se hace en los servidores de Microsoft y no en tu dispositivo. Pero el tema con esto es que Apple tiene una serie de políticas que las utiliza dependiendo a conveniencia de lo que quiera hacer. Entonces, le negó a Microsoft el hecho de que podían utilizar de xCloud, que le permita al cliente acceder con su suscripción de $15 al mes a más de 100 juegos en línea. Le denegaron porque, según Apple, supuestamente ellos tienen que ir revisando cada una de las aplicaciones, o en este caso cada uno de los juegos, uno por uno. Prefieren que los videojuegos estén disponibles para descargar en la tienda de aplicaciones. Entonces es un poco extraño porque ellos no le piden lo mismo, y es algo que se ha repetido en otros lugares, blogs y en otros canales de YouTube y otras cosas, y dicen que es imposible que Apple se ponga a revisar, por ejemplo, cada una de las películas que hay en Netflix o las que hay en Amazon Prime o cada una de las canciones que están en Spotify. Entonces, ¿por qué esa justificación de tener que decirle a Microsoft, hey, no puedes publicar acá porque tengo que revisar cada uno de los contenidos que están en xCloud? En este caso, los más de 100 juegos. Cuando cada uno de esos juegos tiene su propia calificación hecha por una entidad independiente, que es la que se encarga de calificar si un videojuego es para mayor de 18 años o para mayor de 15 o mayor de 16, etc. Entonces, ¿por qué Apple tendría que entrar a revisar cada uno de esos 100 juegos
como si fuera, digamos, una aplicación independiente. Entonces, esa justificación ya a la gente ok, ¿qué estás hablando, verdad? Entonces, como no tiene mucho sentido, Microsoft dijo, bueno, lanzó un comunicado y dijo, bueno, Apple se planta como la única empresa con un ecosistema abierto, o un ecosistema, tal vez no abierto, sino como un ecosistema más, digamos, complejo, más allá de una consola de videojuegos, que realmente son de un único propósito, en las cuales posiblemente no creas contenido, pero bueno. Pero tienes, o sea, es la única plataforma en la que no puedes acceder a servicios de juego en línea. Porque, bueno, Microsoft tiene un trato con Samsung, en el cual puedes descargar xCloud o Xbox Game Pass desde los teléfonos con Android de Samsung o desde la tienda de Google Play puedes descargar la aplicación y no hay problema. Pero solamente en los iPhones no se puede. Entonces, René Ritchie, que es un youtuber que sigo que es muy amante de Apple, lo explicó muy bien en uno de sus últimos videos, que Apple generalmente en la App Store, y por qué le prefería mucho los iPhone o los iPad con respecto a Android o Windows, era porque las aplicaciones que estaban ahí, prácticamente ninguna le hacía como querer cambiar de una plataforma a otra, porque prácticamente se hacía más cosas, o había aplicaciones únicas o aplicaciones especiales en el iPhone y no tanto en Android. O sea, no hay una aplicación que no pueda ser replicada en el iPhone que esté en Android, digamos. Pero el día que eso pasó, ya llegó. Y eso que pasó es xCloud. Entonces, ese es es el día en el que ya ese jardín, esa muralla que puso Apple alrededor de su tienda y su ecosistema, ya empieza a mostrar una serie de grietas. Ya se empieza a ver que esto no es tan frondoso, tan bonito, tan cool como nos lo presentaban hace 10 años. Ya empieza a notarse una serie como que ya empieza a oler añejo ciertas políticas con respecto a temas que hace 10 años no existían y que Apple no ha querido actualizarlas. La última guerra, que hay una ahí que todavía anda como que está empezando, pero la última, por lo menos oficial, hasta el día de hoy, de las guerras cupertinas, como le llamo otra vez, es la que tiene Apple actualmente, que es la que tiene más bulla, la que tiene más choque mediático, que es la que tiene con Epic, la empresa que publica Fortnite, que si tienen hijos, posiblemente hayan escuchado hablar de este videojuego, que sus hijos tal vez estén como locos con él. O hayan estado porque tal vez no esté tan de moda. Fortnite pertenece a la empresa Epic Games, y Epic Games es una empresa que tiene una serie de participaciones, o varias empresas tienen una serie de participaciones en sus acciones. Entre la que tiene un 40%, por ejemplo, es una empresa china que se llama Tencent, que es una empresa que tiene multimillonaria, que tiene una serie de inversiones muy fuertes en un montón de empresas de videojuegos y de otros tipos de empresas de entretenimiento, y tiene mucho músculo detrás. Entonces es una empresa que no tiene una serie de relaciones fuertes con Apple como lo tiene tal vez Microsoft, o que sea tan dependiente de su modelo de negocio como lo tiene, por ejemplo, Spotify o inclusive Hey. Pero se atrevieron a hacer algo, y eso es algo que me parece muy, muy irónico, porque de hecho Epic fue la empresa que presentó en 2010, creo que no me equivoco, creo que fue en 2010, cuando se presentó el iPhone 4. Ellos estuvieron en el escenario con Steve Jobs, que estaba en sus últimos años en Apple, y el Apple quería presentar el poderío gráfico que tenía el iPhone 4, que al día de hoy considero que es el mejor iPhone que han sacado en su historia, pero bueno, y querían presentar ese poderío gráfico. Y qué mejor juego que el proyecto Espada, o el Project Sword, que era lo que estaba trabajando Epic en ese momento. El equipo de Epic subió al escenario y mostraron un videojuego de mundo abierto con primera persona, que tenía escenarios en 3D con el motor gráfico Unreal Engine 3, que era lo más novedoso que tenía en esa época. Y cuando terminó la presentación, Steve Jobs dijo: esto corre en un teléfono. Y la gente empezó a aplaudir, lo cual es irónico, porque esta empresa,
que fue la que inició toda esa revolución de los videojuegos en móviles junto con Apple, ahora se estaba peleando con ellos. ¿Por qué? Bueno, básicamente, y por encima también, insisto, más de ese contenido, el resumen está más detallado en la web, es que se nota bastante que Epic lo que quiere es lanzar una tienda de aplicaciones. Es muy probable que la lance pronto en Android, porque también demandaron a Google, pero dentro de sus aplicaciones en la Play Store y en la App Store de Apple, presentaron una alternativa, o sea, lo actualizaron por detrás y pusieron dos métodos de pago. Podías pagar los $9.99 a través del método de pago de Apple y a través del método de pago de Google, de Apple Pay y Google Pay. O podías pagar 20% menos y pagabas $7.99 y $7.99 en cada una de las tiendas, si escogías pagar directamente a Epic. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las dos tiendas, Apple y Google, se dan cuenta y basado en sus reglas, dicen, ok, eso es suficiente. Eso rompe el acuerdo que tengo o sea, el acuerdo que tiene esta empresa conmigo, y le decide expulsarlas de la tienda. O sea, la gente que ya tiene instalado lo puede mantener, la puede volver a descargar, pero gente nueva no puede. Entonces, inmediatamente que Apple y Google las banean de sus tiendas de aplicaciones, presentan una demanda a cada una que ya tenían preparada. Y de hecho, Epic presenta un video, una campaña en la que agarra el icónico anuncio de Apple de 1984, que es el anuncio en el que Apple anuncia, para la redundancia, que van a lanzar una nueva Mac, y esa Mac quiere desafiar el status quo que tiene IBM en el mundo de la computación en esa época, diciendo que IBM era el gran hermano, como lo dice el famoso libro de George Orwell, con el mismo nombre, 1984, en el cual Apple era ese rebelde, ese libertador que venía a liberar a la gente de la opresión de IBM. Y bueno, Epic hizo exactamente lo mismo, pero con sus personajes del videojuego, y el malo era Apple, con esta política de cerco completo en la App Store. Entonces, hay gente que lo tomó bien, hay gente que lo vio gracioso, hay gente que lo vio como muy mal, patético. Todo eso se nota que Apple cayó en una trampa. Que la trampa salga bien es lo que hay que ver, pero hicieron un proceso, tenían todo armado por detrás, un proceso legal, hubo una campaña publicitaria, inclusive hasta un hashtag, que lanzaron toda la vez. El tema es que eso empezó a escalar muy fuerte, porque entonces Apple no solo lo sacó de la tienda de aplicaciones, sino que le está limitando la capacidad que tiene de desarrollo. O sea, quiere quitar la participación o el certificado de desarrollo que tiene los programas de desarrollo de Epic. Eso quiere decir que, por ejemplo, la gente o los desarrolladores que generan juegos con el motor gráfico de Epic, llámese que cuando les dije el iPhone 4, ellos tenían un motor gráfico que se llamaba Unreal Engine 3. Bueno, ellos ya van por el 5, que va a salir para la próxima generación de consolas. Si han escuchado el PlayStation 5, de la Xbox Series X, son plataformas que van a utilizar ese motor gráfico. Y si les quitan la capacidad de hacerlo, por quitar los permisos de desarrollo, entonces mucha gente va a tener que cambiarse a PC, implicando todo ese gasto con tan poco tiempo a Epic. Entonces, esto se escaló más de lo que Epic tal vez pensaba, o no sé si lo tenía pensado. Pero bueno, esta es la situación actual de cómo esto está evolucionando, y que posiblemente no sea ni la primera ni la última, porque eso cada vez está escalando más, cada vez más empresas están levantando la voz, y de hecho, eso conecta con la siguiente. La última, que no es una guerra como tal porque no ha empezado, pero podría empezar. Porque el día de hoy, por ejemplo, en la mañana estuve leyendo que la última, no empresa, sino como sector que ha estado levantando la voz con respecto a Apple en ese sentido ha sido la de los periódicos, los diarios, las grandes empresas de comunicación periodística. Y se han quejado de que Apple se queda con el 30% de lo que reciben esos diarios si las personas se suscriben a través de Apple News, que es un servicio que en Latinoamérica creo que no lo estamos usando mucho porque está muy enfocado en el mercado estadounidense y en el mercado europeo. Pero empresas muy grandes de ese tipo de medios de comunicación se quedan
en una época como esta, que tenemos en plena pandemia, se quedan con pocas, o sea, que se quedan con menos recursos cuando más los necesitan. Entonces, ya es otra quinta como sector que se está empezando a levantar contra esto. Entonces, esto ya empieza a tornarse como un patrón en el que Apple, digamos, insisto, es una empresa que con un mercado bursátil y con un valor en la bolsa, la mayor de la historia hasta el momento, la primera a alcanzar estas cantidades tan gigantescas de dinero, es donde uno se pone a ver que en plena crisis, ha sido una de las empresas en las que le ha ido inclusive mejor, ha duplicado sus números, ha cuentuplicado sus números de una manera increíble. Entonces, otras tienen que sufrir mientras Apple por alguna razón sigue subiendo. Entonces, todas estas se tratan de acomodar su modelo de negocio a una nueva realidad, pero Apple sigue siendo inadmisible. Ellos siguen trabajando de la misma forma, aunque no lo necesiten. Y no lo necesitan porque posiblemente, a diferencia, y eso es donde quiero empezar a conectar, y es esa relación que tiene Apple con los desarrolladores. Y es que Apple, cuando sacó el producto al inicio, inclusive viéndolo del lado de los videojuegos, cuando existían las tiendas de videojuegos, eran famosas como GameStop, o otras que eran retails importantes en la que la gente no compraba los videojuegos digitalmente, sino que tenía que ir a una tienda. Esas tiendas se quedaban con cerca de un 60 o un 70% del precio o el valor que tenía, o la ganancia de un videojuego, porque ellos tenían que pagar alquiler de sus locales, de todas sus tiendas, tenían que pagar alquiler, tenían que pagar empleados, tenían que pagar servicios de luz, y era su única entrada, prácticamente, o su principal entrada de ingresos. Si adaptamos el reloj a una época como la actual, eso no pasa, porque Apple sí tiene gastos con la App Store, paga gente para que esa gente revise cada una de las solicitudes de aplicaciones que van entrando, que hay que probar. Tiene gastos a nivel de kit de desarrollo, de la investigación del sistema operativo o la manutención de la tienda, pero no es ni de cerca la cantidad de dinero que genera Apple con las ganancias que tiene. Ha repartido, eso sí, ellos siempre en todas las keynotes o las presentaciones que tienen cada año en la Conferencia Mundial de Desarrolladores que generan, creo que en mayo de cada año, siempre presentan la cantidad de dinero que ellos le depositan a los desarrolladores. Pero lo que no dicen es a quién va esa cantidad de dinero. Ellos no dicen, hey, eso va a las 25 empresas de desarrollo más grandes que tenemos en la App Store, ¿verdad? Ellos hablan de cifras, pero nunca dicen qué tan equitativamente esa cantidad de dinero llega. Porque ser exitoso en la App Store es otro tema. Es muy difícil. En una tienda con tantas aplicaciones, que hay un nivel alto de calidad, eso sí, ser exitoso es muy difícil. De hecho, inclusive que te vean en la tienda de aplicaciones es horriblemente difícil. Y eso es donde quiero ir ahora. Con Apple se puede tener prácticamente dos tipos de relación. Una es la buena, que como dije antes, es una que puede tener, por ejemplo, Epic, en la cual si te alineas con lo que Apple quiere, te tratan bien. Vas a aparecer en si eres un desarrollador y con un equipo de diseño y generas aplicaciones gustosas, buenas, o generas aplicaciones que le generan valor a los clientes y todo, Apple va a mantener una buena relación contigo, te va a decir ok, inclusive puedes aparecer en una de sus presentaciones, te va a destacar en la tienda de aplicaciones si tienes suerte. Pero la otra, la parte que Apple usualmente no dice o la que no trata de publicitar, porque es como la parte fea, digamos, y es, por ejemplo, hay una empresa de desarrollo que generó una aplicación que se llama Flux. Es una aplicación que es multiplataforma, y esa aplicación lo que hacía era, mucho antes de que se estuviera de moda ese sistema de modo noche que tenía, no el modo oscuro, sino el modo noche, que es el modo en el que las pantallas de los dispositivos pasan a ser como más amarillentas para proteger la vista, más que todo de noche, para que uno no le afecte a la hora de dormir. Eso lo hacía esa aplicación que se llamaba Flux. Usualmente ellos estaban en Windows, tenían aplicación en Android, y eventualmente sacaron su aplicación para Mac y para iOS. Ahí es donde empezaron a tener problemas con Apple, porque lo que hizo Flux en su momento fue que ellos, cuando tenían la aplicación para Mac,
ellos dejaban que los clientes subieran una versión de la aplicación para iOS o para iPhone en este caso, o indirectamente desde otro lugar que no fuera la tienda de aplicaciones, o sea, desde la App Store. Entonces en ese momento Apple se comunicó con la gente de Flux y les dijo, si quieren seguir manteniendo su acceso a cerca de 5 millones de Macs, van a tener que quitar esa posibilidad de subir una aplicación que no sea por la tienda de aplicaciones oficial, o sea, en la App Store. Sino, bueno, aparte que, bueno, en ese momento Flux tenía licencias separadas, una licencia para desarrollar Mac y otra licencia para desarrollar en iPhone. Entonces, sin estar contentos con eso, Apple lo que hizo fue agarró la funcionalidad que tenía Flux, poner un poco más amarillenta la pantalla para proteger la vista, y Apple dice, ok, bueno, vamos a agarrar esta misma funcionalidad y la vamos a meter dentro de la tienda de aplicaciones. Y es que no es la primera vez que lo hace, o sea, eso fue una de las formas más sonadas, digamos, pero Apple hace muchísimo eso. O sea, ellos agarran una aplicación que es exitosa e implementan lo mismo, copian y pegan lo que funciona con sus desarrolladores dentro de su plataforma y lo integran dentro del sistema operativo sin dar crédito, y lo presentan inclusive súper sarcásticamente, lo presentan como lo más novedoso, como un feature nuevo, como una nueva funcionalidad cada año en la conferencia de desarrolladores. Entonces, ¿qué pasa con los desarrolladores? ¿Qué es lo que ellos hacen al final? Ellos, bueno, normalmente uno pensaría que ellos irían ahí y presentarían una demanda y todo eso. No. Flux lo que hizo al final fue tener que callar por miedo a represalias, porque si decían algo, posiblemente sus certificados y su posibilidad para seguir desarrollando, que es lo que les da las ventas del software, era lo que les daba la posibilidad de subsistir, pues tenían miedo a que Apple tomara represalias. Y así hay cantidades y cantidades de desarrolladores que al final terminan callándose porque Apple es muy grande. Pero hay una serie de desarrolladores que han decidido tomar un camino alterno, que no es esa relación súper buena con Apple, pero tampoco una relación mala. Hay un desarrollador de iOS que trabaja para otra empresa que es su trabajo diario, digamos, pero en realidad él lo que quería hacer, o su objetivo principal, era generar ciertas aplicaciones en las cuales fueran sencillas y que no fueran, digamos, aplicaciones que le tomaran mucho tiempo desarrollar. A la hora de presentar esto y ponerlo en la revisión para el equipo de la App Store, le dijeron, esas aplicaciones, que es una de las políticas que tiene Apple, tienen que tener el mínimo de funcionalidad requerido para poder aceptarlas, porque si son aplicaciones que hacen solamente una acción, pues, por ejemplo, una aplicación de linterna, es un ejemplo sencillo, algo que proliferaba cuando la App Store salió, que simplemente presionas un botón y se enciende la luz del flash de la cámara. Ese tipo de aplicaciones ya no son tan bienvenidas en la App Store. Entonces, una aplicación que te genere una lista de cosas y sea lo único que hace, pues no es algo que calce mucho con la política de Apple. Entonces, esas aplicaciones él hizo varias, se las rechazaron. Eran aplicaciones que él hacía por placer, para compartirla entre amigos, cosas así, y eran rechazadas. Entonces, él volvió su mirada, pese a que él trabaja en el equipo de Square, que es una plataforma de pagos en línea para poder cobrar con tarjeta y estas cosas. Y en su tiempo libre, bueno, él pone su mirada en una de las herramientas que tiene Apple para desarrolladores, que se llama TestFlight, que es una plataforma que le permite a los desarrolladores testear sus aplicaciones antes de que salgan. Como para poder pasar por TestFlight, Apple tiene que revisarlas, pero usualmente las revisa muy por encima, porque entiende que son aplicaciones que no están destinadas todavía a estar en la App Store, porque están en prueba. La revisa una vez, o sea, la primera vez, y después nunca la vuelve a revisar. O sea, la versión 1.0 la revisa, pero la 1.1 no la revisa. Entonces, Paul dice, ok, yo lo que quiero es, porque he encontrado, según lo que él dice, he encontrado una serie de aplicaciones que no están en la App Store, o por lo menos no están oficialmente, y que no necesitan estar en la App Store. Porque los desarrolladores no quieren que esas aplicaciones estén en la App Store, porque, digamos, quieren una comunidad que sea más pequeña, una comunidad, por ejemplo, la App Store tiene una serie de requisitos muy fuertes, porque siempre que vas a subir una aplicación para la App Store, como que se empuja esa intención de Apple de que eso tiene que llegar a millones de personas y que eso tiene que ser una tienda de aplicaciones
en la cual todas las aplicaciones tienen que llegar a 1.000 millones de personas, cuando mucha gente no quiere eso. Mucha gente quiere compartir, como dije antes, una aplicación entre un grupo de amigos, una aplicación dentro de una comunidad pequeña. Y TestFlight es perfecto porque TestFlight permite hasta un máximo de 10.000 usuarios que estén testeando o probando esa aplicación al mismo tiempo. Entonces, esto para Jordan, que es el motivo perfecto para lanzar una aplicación que se llama Airport o aeropuerto en español, que permite a los y las desarrolladores que tengan sus aplicaciones en modo prueba, en TestFlight, poder enviarlas, o sea, decir, hey, yo tengo mi aplicación en TestFlight y quiero aparecer en la aplicación de Airport, que funciona como si fuera una App Store, pero no es una tienda de aplicaciones, simplemente es un repositorio, muy bonito, eso sí, en el cual puedes descargar y conocer un montón de aplicaciones que están en el modo TestFlight, que sea más fácil de encontrar. Cosa que antes tenías que ir a páginas web, a foros, a Reddit, a un montón de lugares para poder encontrar eso, cuando eso ya con esa aplicación es increíblemente fácil. Entonces, esto le permite a muchos desarrolladores tener gente que pruebe sus aplicaciones cuando antes era muy difícil. Y sobre todo, que no tiene esas listas de aplicaciones exitosas que si Angry Birds, que si Fortnite, que si, no sé, Facebook, Google, todas las aplicaciones que siempre topan el top 25, el top 50 de aplicaciones más descargadas. No están esas, están todo un montón de aplicaciones desarrolladas por gente independiente, en el cual la gente que llega y las descarga es porque de verdad o las quiere probar o porque tiene curiosidad, pero se dan a conocer. Y el valor de comunidad de eso es muy, muy, muy importante. Tanto que, por ejemplo, nosotros de Hungry Geeks estamos en el grupo Slack de Airport. Y hemos visto de primera mano la interacción que tienen los desarrolladores con los beta testers. Y los cuales nos parece maravilloso. Porque realmente dan feedback. Le dicen a los desarrolladores, hey, esto está bien, eso está cool, sería muy bueno esto. Y los desarrolladores están constantemente lanzando actualizaciones. Y que posiblemente varios, voy a atreverme a decir que las casi 300 aplicaciones que hay hoy en día, y los más de 2.500 usuarios que tiene Airport en este momento, un 40, un 60% tal vez, como mucho, son aplicaciones que tal vez nunca van a estar en la App Store. Y eso es bueno, porque de otra forma, si no existiera Airport o no existiera esa posibilidad de hacer TestFlight, posiblemente nadie las encontraría. Posiblemente no podrían ni siquiera acceder a 10.000 usuarios, como está existiendo esta posibilidad que tienen actualmente, porque, insisto, surgir en la App Store, que en algún momento hablaremos de Google y la Play Store, la App Store es un campo muy salvaje, pese a que Apple trata de cuidarlo, supuestamente, es un campo en el que es muy difícil surgir, en el que te inviertes mucho y que no necesariamente vas a tener un retorno de inversión fuerte, pese a que es usualmente la plataforma en la que la gente más paga por aplicaciones, pero es algo que no todo el mundo lo logra. Entonces, tener un acceso a una comunidad como esta es realmente valioso. La última parte de esto, de esta relación de nuevas alternativas que hay con respecto a no estar en la App Store, o tal vez estar pero de una forma diferente, es justamente Setup. Setup en realidad es un servicio de suscripción en el cual puedes acceder a un montón de aplicaciones para Mac, o en el cual pagas $9 al mes y tienes un Netflix de aplicaciones. Pero no las ves por streaming, simplemente las descargas, las que quieras que estén dentro de la plataforma, las descargas en tu Mac y son mayoría utilidades, programas relativamente buenos porque el sistema está bastante curado y son desarrolladores que algunos están en la App Store o en la Mac App Store, que es la tienda de la Mac, y otros no. Si de otra forma, si no fuera por ese servicio de suscripción, muchos de ellos o tendrían que tal vez o algunos lidiar con piratería o no acceder a la misma cantidad de ingresos o la misma cantidad de exposición. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque hasta hace poco solamente eran aplicaciones para Mac, pero ya Setup empezó a incluir que las aplicaciones para Mac que tienen su versión dentro de Setup, que tiene su versión para iOS, para iPhone, esa licencia vale. O sea, si yo tengo, por ejemplo, para escribir los artículos de Hungry Geeks, uso
Ulysses, que es un programa de escritura de estilo Markdown, que es un estilo de escritura que me permite escribir más rápido. Si tengo Ulysses en Mac, por tener la suscripción de Setup, puedo descargar la versión de iPhone sin tener que pagarle a Apple, porque ya tengo la licencia. Entonces, automáticamente, con un código QR, ellos detectan que mi licencia está activa y yo descargo Ulysses para iPhone y para iPad con una sola licencia, no teniendo que pagar por separado. Entonces, ese modelo es otra forma de saltarse las restricciones de Apple. Inclusive, eso igual, aunque ellos tengan, el único truco ahí es que Ulysses, por ejemplo, si tiene el método de pago de Apple, o sea, tú puedes comprar la aplicación directamente de la App Store, pero está empezando a haber un crecimiento fuerte con suscripciones de Setup. Entonces, son formas alternativas para seguir generando ingresos, aparte de que Apple se quede con el 30% de tus ganancias con respecto a la tienda, lo cual es bastante provechoso para ellos. Ahora, ¿por qué, para ya ir cerrando, por qué Apple y no otros? ¿Por qué nosotros estamos, o tanta gente en nivel de desarrollo y creación de aplicaciones y diseñadores, etcétera, están viendo con malos ojos a Apple en ese sentido? Insisto, eso es algo que varias gente lo hace, no todo el mundo, hay gente que va a defender a Apple siempre, no importa lo que hagan. Pero esta crítica tiene, o sea, cuando tantas voces se empiezan a unir, cuando empieza a hacer tanta bulla por un tema como una política de precios, ya se empieza a notar ese añejo en el sentido de que Apple, y voy a hablar más adelante de las cosas que ha hecho bien, porque también ha hecho cosas bien, pero empieza a notarse esa falta de actualización en una empresa que antes innovaba mucho y que se está quedando obsoleto. Un modelo de negocio que a ellos, por supuesto, no lo ven obsoleto porque les genera ganancias absurdas, pero que los que están abajo, que son los que realmente hacen que la App Store sea lo que es actualmente, no es Apple la que hace que la App Store sea actualmente. Apple hasta hace poco rediseñó la tienda de aplicaciones y Apple no es muy buena en ese sentido. Ha sufrido errores para generar diversidad y para generar descubrimiento en la tienda de aplicaciones. Y pese a que fue la que la inventó prácticamente. Entonces, es una empresa que no entiende a su comunidad, sino que lógicamente entiende, a los que sí entiende de verdad, es a sus inversores, por supuesto, porque ellos, a los que consienten, es a sus inversores. Que eso la convierte en una empresa igual que las demás. Apple no tiene nada diferente en ese sentido. Pero muchos desarrolladores, cuando empezaron a estudiar código para hacer aplicaciones nativas para iPhone, con su famosa frase de piensa diferente, think different, al final no. Al final se notó que cuando ya es una empresa que tiene un valor tan bursátil, tan grande, termina siendo igual a muchas otras y la magia se disipa y hay un descontento, pero siguen ahí porque cuando vuelven a ver para el otro lado está Google con toda su política fuerte de invadir privacidad de las personas para poder venderte publicidad. Entonces es muy desalentador en esa parte. Entonces, cuando llega una empresa como Epic, como Microsoft, como Spotify y presentan estas demandas y estas posibilidades de hacer temblar los cimientos de una tienda de aplicaciones, posiblemente ellas se vayan a ver beneficiadas con muchos mayores ingresos y muchas cosas más, pero eso deja la posibilidad de los que no pueden pelear, a los que tienen miedo de hablar por temor a represalias del gran bully que les exige: hey, tú tienes que estar, si quieres estar aquí, tienes que pagar tanto. Es el que se beneficia del trabajo duro que ellos han tenido durante tanto tiempo, que no se benefició otras tiendas, que BlackBerry fracasó porque no tenía aplicaciones y parte que, bueno, no se supo utilizar a sus tiempos. Microsoft sufrió en carne propia esto, cuando era una empresa que hace 10, 15 años era una empresa en la que tenía una comunidad de desarrolladores súper activa y que Microsoft no supo aprovechar. Y que cuando llegó el chico nuevo, el cool, como lo fue Apple en 2008, se fueron para el otro lado. Y esos que se fueron para el otro lado los volvieron a pisotear como es actualmente. Y en la próxima década hay que ver qué pasa, porque esta generación que viene, que no ha tenido que lidiar en esa etapa de bonanza que tuvo a nivel de desarrollo con la App Store,
van a haber posiblemente una posible apertura del App Store o del ecosistema de iPhone y posiblemente otros lugares, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué la PlayStation y por qué la Xbox son ecosistemas cerrados? Y si alguien quiere comprar un videojuego, tiene que comprarlo solamente por la tienda de Xbox o por la tienda de PlayStation o por la tienda de Nintendo. Y es porque varias de las razones principales de por qué ellos hacen esto, y el presidente de Epic lo dijo también bastante claro, es que las empresas como Microsoft y Sony venden sus consolas a precio costo, inclusive hasta perdiendo dinero. Y la forma en la que ganan dinero es con la venta de videojuegos y con la venta de servicios alrededor de los videojuegos. Ellos no tienen tantos márgenes de ganancia. O sea, una consola de Xbox, por ejemplo, la que va a salir, posiblemente cueste, no sé, $500 o menos para poder competir una con la otra, y son componentes de PC prácticamente. Entonces, ¿cuánto le alcanza a uno con $500 o $400 para armarse una computadora para jugar? Se puede, pero no va a ser la más poderosa o no va a quedar también optimizada. Entonces son precios que son empresas que asumen unos precios casi que el costo, esperan poder recuperarlo con el volumen de ventas en videojuegos. Y Apple no, Apple lo que sucede es que vende, y eso es algo público, pueden encontrar artículos sobre eso. Apple vende los iPhones a un sobreprecio muy fuerte, porque quitando la parte de inversión del precio de los productos, los materiales como tal, la cantidad que invierten en publicidad, que suele ser bastante, y la cantidad que tienen en inversión y lógicamente distribución, los márgenes son alrededor, por ejemplo, de un iPhone son alrededor de un iPhone le cuesta, si no me equivoco, son alrededor de unos 350 a unos, dependiendo del modelo, hasta unos $450 de diferencia de ganancia. Porque si te venden un iPhone que vale $1,300, a Apple le cuesta alrededor de unos 350, unos $400 producirlo. Entonces, con esos márgenes de ganancia tan obscenos, y con los márgenes de ganancia de esos servicios que compiten contra otros que tienen que pagar 30%, más las ganancias que tienen por las ventas dentro de la tienda de aplicaciones, más las ganancias que tienen por los sistemas de pago como Apple Pay, que en el cual solamente ellos pueden acceder. Entonces es una serie de cosas de una máquina de hacer dinero, en el cual los pequeños y los medianos no tienen participación. Inclusive los grandes, que hasta ahorita están haciendo bulla, o una de dos, o hacen esta bulla o tienen que negociar por debajo de la mesa. Y solamente pueden negociar por debajo de la mesa los que tienen el suficiente músculo y el económico para poder hacerlo. Como ejemplo, Amazon y Netflix. Quiero hablar nada más de qué es el futuro de esto, porque igual Apple, escuchando esto de este podcast o este episodio del podcast, van a decir, ok, bueno, es que Josué odia a Apple. Y como les dije en el artículo que escribí sobre Zoom, yo amaba mucho, y tras la palabra amar tiene muchas implicaciones, ¿verdad? No es literal, pero era una empresa que me agradaba muchísimo. Yo tengo productos de Apple todavía y trabajé en una tienda de un Apple reseller como mi primer trabajo. Entonces yo entiendo, porque la idea que yo tenía de Apple en un inicio era una empresa que venía a hacer cosas cool, que venía a hacer cosas diferentes. Cuando uno iba a trabajar o uno veía, no sé, como puse el ejemplo, que uno iba a ir a un McDonald's, y en ese McDonald's tenían unas Macs coloridas, súper bonitas, transparentes, muy diferentes a las computadoras de la escuela, grises o beige, todas feas, con las cajas cuadradas ahí. Entonces uno se ponía a decir, ok, esto es diferente, esto es cool, esto se sale de la norma. Pero conforme pasaron los años, ese encanto se fue perdiendo, porque, y muchos dicen que es por un tema de que era cuando estaba Steve Jobs, pero estas bases que tenemos hoy son las mismas que puso Steve Jobs cuando creó la App Store. Literalmente él lo dijo. La App Store, cuando se creó, va a ser la única plataforma en la cual los desarrolladores van a necesitar, ojo con la palabra, van a necesitar para distribuir software. Y ese es el punto con lo cual siento que peligran muchas cosas a futuro. Y una de esas es la Mac. La Mac, al igual que las PCs con Windows, son abiertas en el sentido de que, bueno, hay una tienda de aplicaciones. En Windows hay una, que es la Windows Store, o la Microsoft Store. Y en Apple está la Mac App Store.
Y ahí puedes bajar aplicaciones que Apple apruebe y para hacer un sistema de distribución y actualización único. Pero también puedes descargar desde cualquier otra fuente. Por ejemplo, Setup es una que puedes descargar desde el propio servicio de suscripción, o puedes bajar desde la web o lo que sea. Según cada desarrollador escoge cómo quiere distribuir su software. En el iPhone no pasa eso. Todo tiene que pasar por la App Store. Y el tema aquí es que Apple el próximo año y el que sigue está en transición. Y esa transición es que las Macs van a dejar de tener procesadores Intel. Van a pasar a tener procesadores o microprocesadores hechos por ellos. Y que da casualidad de ¿qué otros productos de Apple tienen microprocesadores hechos por ellos? Los iPhone, los iPads, los Apple Watch, inclusive hasta sus AirPods, los audífonos. Todo tiene su chip. Ya todo lo que tenga chip de Apple es cerrado. Entonces, ese es el temor que yo tengo con respecto, y que no solo yo, también otra gente tiene, con respecto a que las Macs, a partir del próximo año, o por lo menos cuando termine la transición en 2 años, veas que no puedes instalar aplicaciones desde afuera de la tienda de aplicaciones, porque solamente bajo el software, como ellos controlan el software y el hardware, ellos van a decir, ok, si quieres estar en Mac, tienes que pasar por la tienda de aplicaciones, porque nuestra arquitectura no permite o no va a permitir que instales por fuera. Insisto, esto no es confirmado, esto no lo ha anunciado, pero ese es el temor que tengo, que Apple, como le funciona tan bien a nivel económico, más que la experiencia, porque Apple tiende a decir que las cosas son por mejorar la experiencia del cliente, cuando en realidad es por plata. Lógicamente siempre es por plata, pero lo hacen ver como que es que simplemente funciona. Y sí, funciona, pero para ellos. Entonces, o sea, no me va a sorprender, me da un poco de miedo, pero insisto, no me va a sorprender que Apple el día de mañana, en 2 años, diga, ok, a partir de ahora todo entra por la App Store. Porque da la casualidad de que, si notas de las actualizaciones que ha tenido Mac hasta el día de hoy, por lo de su sistema operativo, cada vez se va pareciendo más al iPhone y cada vez se va pareciendo más al iPad. Los iconos se van pareciendo, la tienda de aplicaciones se va pareciendo. Apple anunció que ahora las aplicaciones de iPad van a poder estar en Mac, y va a haber una forma de convertir. O sea, por ejemplo, ahora va a haber una forma en la que si compras una aplicación de Mac, esa licencia va a valer para iPhone y para iPad. Entonces todo empieza a encajar, y la última parte era la del propio chip, que va a ser el mismo chip o el mismo microprocesador que tiene el iPad, el que tiene el iPhone y el que tiene tu Mac. Estamos dispuestos, los usuarios de Mac, a pasar por la App Store, sabiendo que la App Store de Mac es bien malita. Por lo menos esa es mi percepción, no sé qué opinan ustedes, me gustaría saberlo. Pero es una tienda de aplicaciones muy mediocre, a mi parecer. Que tampoco la de Windows es una maravilla, porque es bastante mala también. Pero siento que no podría yo estar en un sistema operativo, por ejemplo, de PC o de escritorio, en el que yo tenga que pasar todo por la App Store. Porque se siente diferente. Porque el sistema de escritorio, las laptops, siempre fueron libres en ese sentido. Eso es posiblemente lo que vayamos a futuro. La otra parte es, si no se llega a ese futuro, y ya necesito para terminar, es todo lo que está pasando en los tribunales en Europa y en Estados Unidos. Si las comisiones antimonopolio lo establecen así, como dice el David Cillinde, que es uno de los representantes del Congreso de Estados Unidos por el lado que es demócrata, por el lado de Rhode Island, que está investigando a Apple en ese sentido, dice: la habilidad que tiene Apple de determinar los términos, de decir qué se hace, qué no, a una cantidad completa de sectores, inspirar miedo, representa los poderes que tiene un gobierno privado. E inclusive, insisto, sigo citando, es un poco difícil de creer, pero es posible que nuestra economía pueda emerger de esta crisis aún más concentrada y más consolidada que antes por este tipo de acciones. Entonces, Apple se está enfrentando a un montón de diferentes frentes, y ahora en los próximos años se va a dictar cómo es que va a ser ese modelo, por lo menos en los tribunales, con todo lo que eso implica, si este modelo va a seguir existiendo durante los próximos años, y nosotros vamos a poder escoger en nuestras plataformas, en todas las plataformas que tengamos de nuestros productos tecnológicos, poder tener la libertad de escoger
o no. Y es probable que, por lo menos si me encuentra a mí, que tal vez no. Y eso es bastante preocupante. Muchas gracias por escuchar el podcast de este episodio, que yo sé que no es lo que normalmente van a escuchar aquí en el podcast, pero es algo que quería hablar porque, de hecho, bueno, estamos hablando hoy de Apple, pero vamos a hablar de Microsoft, como dije al inicio, vamos a hablar de Amazon. De Amazon hay muchísimo que hablar, de Google por supuesto también, vamos a hablar de Uber, vamos a hablar de Airbnb con lo que está pasando actualmente, pero también quiero saber la opinión de ustedes con respecto a qué piensan de este tema, de si son neutrales, de que si no, bueno, no me importa mucho, yo con que el iPhone me funcione, pues no pasa nada. Si, bueno, dicen, bueno, Fortnite, Microsoft, Spotify, todos ellos tienen razón, o por el contrario dicen que Apple tiene razón. Me gustaría escucharlos, me gustaría que me pusieran comentarios en los posteos y en el artículo en hungrygeeks.net. Y bueno, mi nombre es Josué, esto fue Hungry Geeks y hasta la próxima.